este, nos recuerda cuán grande eres tú, que como cantábamos ahorita, nadie te hace frente, nadie es igual, nadie puede compararse con tu majestad y tu gloria. Hoy queremos conocerte un poco, hoy queremos poder ver un poco más de quién eres y qué representas y qué haces y cómo te revelas a la humanidad, especialmente a nosotros, que nada merecemos, pero hoy con humildad y con gozo nos acercamos y estamos delante de ti, no por nuestras fuerzas, sino por la obra de Cristo que abrió ese lugar que nos permite estar en tu presencia. Y queremos conocerte, queremos contemplarte, Señor, queremos ver tu gloria, no historias, no nuestras vidas, no lo que somos, sino quién eres, qué has hecho, qué harás. Te damos gracias y oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo posible, quien es y por quien son todas las cosas. Amén. Bien, pues esta historia de Gedeón se desarrolla en básicamente dos capítulos de un libro, Jueces, capítulos 6 y 7. Si usted tiene su Biblia, su teléfono, alguna herramienta que le permita ir a consultar estos versículos, le invito a que vaya a Jueces, capítulo 6, y vamos a estar leyendo algunos versículos de ahí en adelante, 6 y 7. Y mientras usted encuentra digamos que estos capítulos en su Biblia, quiero contarles una historia, una triste historia. Vivo en Suba, estoy casado con una hermosa mujer y tengo 2 hermosos hijos. Con mucho anhelo y hace muchos años, decidí un día, quiero hacer un esfuerzo y voy a empezar a comprar un apartamento. Así que en este hermoso barrio, Wilmer lo describe como, o sea, hay cosas lejos y Suba. Pero bueno, en este hermoso lugar, por la misericordia y la gracia de Dios, pude empezar a pagar un apartamento. Resulta que este apartamento se construyó, terminamos nosotros viviendo allí, pero algo empezó a suceder cerca de 8 años después de que nosotros estábamos viviendo allí. Y es que se contemplaron, voy a hablarlo un poco rápido, que los edificios, cuando usted construye un edificio, usted contempla algo que se llama un asentamiento. ¿Qué significa el asentamiento? Que el suelo en el fondo empieza a ceder por el peso. Y ese asentamiento lo calcularon más o menos entre 15 y 20 centímetros. Era normal que eso se presentara, que tenía que presentarse en un tiempo. Quien diseñó la estructura consideró que eso se podía presentar entre los 10 y los 20 años. Pero a los 8 años, el apartamento o las torres no se habían hundido 15 ni 20 centímetros. Habían puntos donde había alcanzado hasta 60 centímetros el hundimiento. Claramente esto empezó a afectar a todos los que vivían allí, porque muchas cosas se dañan cuando un edificio se hunde. No solo se ve curioso un edificio torcido como la torre inclinada de Pisa, sino que eso también afecta las puertas. Entonces usted abre su puerta y si la suelta se cierra sola. Y si usted pone algo redondo sobre la mesa del comedor, se puede rodar y caer. Y el sanitario trabaja con pendiente por gravedad. Si se inclina para el otro lado, pues usted no puede bajar el agua, sino que más bien se le devuelve el agua. Cosas gravísimas empezaron a presentarse. Con eso la preocupación de los usuarios. Vaya problema cuando la gente y nosotros nos enteramos que la garantía por la estabilidad de la estructura cubre 10 años. Después de los 10 años no hay nada que puedas hacer para reclamarle a la constructora. ¿Por qué pasó esto? Porque al constructor, tal vez un poco vivo y con esa malicia que llamamos indígena, se le ocurrió que podía retirar una cosa que se llama el factor de seguridad. En obras, cuando yo construyo, yo digo, listo, voy a colocar mi edificio sobre un suelo que no es bueno. Bogotá es una sabana donde habían muchos, y más estas zonas humedales, ¿sí? Entonces el suelo no era muy resistente. ¿Qué dicen? Pues colocamos nuestra estructura sobre unos
postes enterrados que llamamos o conocemos como pilotes. Sobre eso debía estar cimentado el edificio. Estos pilotes deberían, por el diseño de este señor, el que hizo los cálculos, alcanzar una profundidad cercana a los 70 metros, 65 metros de profundidad. Pero el constructor dijo, no, ¿eso para qué 65 metros? Con 25 estamos bien. Y redujo la profundidad de los pilotes, con lo que la carga del edificio fue soportada por estructuras no capaces. Entonces, alguien responsable de trabajar en algo tan importante como es la cimentación, no hizo su trabajo bien, no cimentó una estructura bien. Y hoy el edificio tiene una cantidad de problemas, porque está inclinado, porque la gente se siente insegura, porque la gente contrató a un abogado para hacer una demanda que se convirtió en un problema gigantesco, solo porque a alguien se le ocurrió que la cimentación no era importante. Cuando leemos la historia de Gedeón, pensamos en algo, en una historia que se escribió aproximadamente 200 años después de todo lo que vimos en Egipto, cuando José llegó. ¿Se acuerdan de esa historia? Que José estuvo allí en Egipto y trajo a su pueblo, y Dios manifestó su poder y su presencia y el amor hacia su pueblo con 10 plagas, y al final José puede establecerse en este lugar. Más adelante pasa lo de las 10 plagas, pero José puede establecerse en este lugar. Y han pasado cerca de 200 años. Yo pregunto, ¿cuántas generaciones pudieron haber pasado o pueden haber pasado en 200 años? En sus cálculos rápido. 3 o 4 generaciones, ¿verdad? Bueno, pues en efecto, resulta que Gedeón era tataranieto, adivinen de quién. Manasés. Y Manasés fue uno de los 2 hijos de José, el mayor de los hijos de José. Gedeón vino a ser tataranieto, 4ª generación después de Manasés. Y en esos 200 años, después de haber visto todo lo que el pueblo había visto, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué vemos en los primeros versículos? Usted léalo, yo le voy contando, si quiere, si puede. Yo no podría leer y escuchar, pero haga el esfuerzo. Intente ir leyendo unos versículos al principio del capítulo 6, versículos del 1 al 10, nos revela o nos cuenta la historia que el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios le había pedido. ¿Y qué le había pedido? Versículo 10, véalo usted mismo. Dios le había dicho al pueblo que no temiera a los dioses de los amanecitas en la tierra en la cual habitaban. ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, cuando el Señor se acerca a Gedeón a buscarlo, resulta que este pueblo de Israel ya tenía una cantidad de estatuas. O sea, Dios le dijo, les voy a dar esta tierra, váyanse ubicando acá, por favor, no teman, no adoren, no busquen, no compartan con los dioses de las personas que están en esta tierra. Y 4 generaciones después, vemos que, bueno, 3, porque Gedeón era la 4ª, entonces eran sus papás, ¿sí? 3 generaciones después, el pueblo estaba completamente olvidado. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Ayer le preguntaba a Débora, no sé si a Marcos le pregunté, creo que no, pero sí al señor Pablo, ¿cuántas generaciones hacia atrás tienes tú como creyentes? La 4ª generación. Y miren, aquí tenemos al señor Pablo y tenemos sus 2 hijos, acá, los que están acá, sirviendo al Señor. Gloria a Dios por eso, porque es posible conservar las bases, lo que estos hombres habían recibido de mano del Señor allí en Egipto, lo habían olvidado en la 3ª generación. Y bueno, pues continuando con la historia rápidamente, un ángel se aparece a Gedeón, y Gedeón, ¿qué estaba haciendo?
Resulta que los amanecitas y los madianitas venían durante 7 años, el pueblo de Israel cultivaba la tierra, ¿sí? Hacía todo lo que necesitaba para poder comer, pero cuando llegaba el momento de la cosecha venían los madianitas con otros más y los describen estos versículos que eran como la arena del mar, eran millones y multitudes y se llevaban todo lo que el pueblo había cosechado. ¿Ha estado usted en esa situación en algún momento de su vida? Como que todo lo que medio empieza a trabajar, por ahí recuerdo una historia de un negocio de empanadas, Don Chepe, y yo trabajo y me esfuerzo e invierto mi trabajo y llega un momento y todo se desaparece. Qué frustración tan grande, que todo lo que yo me esfuerzo por lograr en un momento desaparece. Pues así estaba el pueblo de Israel, y Gedeón, como parte de este pueblo, estaba valientemente luchando contra los que venían a robar la comida. ¿Es eso lo que describe la historia? No, todos estaban escondidos en cuevas y Gedeón también hacía lo mismo. Recogía, cuando el ángel de Jehová que se acercó a hablar con él lo encontró, estaba recogiendo trigo para ir a esconderlo y poder comer algo. ¿Podríamos describir eso como una historia de una persona valiente, esforzada? Ahora imagínese un momento usted esa historia. A ver, usted es el tataranieto de José y está hoy escondido porque vienen a quitarle la comida. ¿Cuántos años tenía Gedeón? No tengo la menor idea. Traté de buscarlo y no lo supe. Y la Biblia pues de hecho creo que no lo revela. Pero era joven. Entonces está él en un entorno donde sus padres no están buscando al Señor, donde sus padres están adorando con hábitos tal vez incorrectos. ¿Qué puede producir esto en la vida de este joven? Desesperación, inseguridad, ansiedad. Era un hombre, Gedeón, que estaba luchando con una situación compleja en su vida. Mis papás no son ejemplo. Mis papás no me están enseñando buenas cosas. He visto lo malo tal vez en su forma de comportarse, y tengo un pueblo que nos está acabando y nos está destruyendo y nos está robando todo lo que tememos. Cuánta desesperanza en el corazón de un hombre así. ¿Qué podría esperar para el día de mañana? ¿Volver a sembrar para en unos días, meses, recoger y esconder? O si no vienen otros y se lo quitan. Su vida, ¿qué prospecto tenía? ¿Qué futuro tenía? Pero las cosas cambiaron ¿cuándo? Cuando el ángel de Jehová fue a buscarlo. Y esa es nuestra vida. En algún momento Dios mismo vino a buscarnos. Así sucedió con este hombre. Y en el versículo 12 del capítulo 6 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón. ¿No les causa curiosidad esa expresión? ¿Cómo a este hombre que se está escondiendo, luchando con emociones internas, sin un propósito de vida, se le acerca a Dios, el ángel de Jehová, y le dice: estoy contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente? Recuerdo mucho la historia de David con Goliat, cuando el profeta dice: no mires a su parecer o a lo alto de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová, ¿qué ve? El corazón. Y estoy convencido de que aquí en esta historia, a Gedeón, el ángel de Jehová estaba mirando su corazón, no lo que había afuera. Conocemos por la historia qué sucedió, que Gedeón se levanta y a petición del ángel de Jehová, en unos versículos más adelante, Gedeón se levanta con otros 10 hombres y va ahí, destruye el altar de su padre de Baal y de una diosa también que tenía ahí junto. Y claramente pues todo el pueblo, toda esta generación de padres que estaban alejados de Dios se escandalizan y dicen: venga, ¿quién fue el que hizo esto? Empiezan a indagar y adivinen qué encontraron, que había sido
Gedeón. Y entonces, ¿cuál fue la petición de todos? Hay que matar a Gedeón por haber destruido nuestros dioses. Me parece impresionante cómo un acto de obediencia de Gedeón impactó a tal manera la vida de su padre, Joás, que cuando todos vienen a atacar a su hijo, ¿cuál fue la respuesta? Si alguien la encuentra allí, está en los versículos 29 más o menos al 31 o 32. La respuesta de Joás es: espera un segundo, ¿acaso Baal no es un Dios que pueda defenderse por sí solo? ¿Qué pudo haber vuelto a la memoria de Joás, su padre? Seguramente lo que habrá escuchado de sus papás, de sus abuelos, de su familia, de sus generaciones. Pero lo que sí podemos ver es que la obra de obediencia de un hombre como Gedeón impactó la vida de su padre, que tomó la decisión de enfrentarse a sus hermanos, primos, la misma generación, y decirles: un segundo, si Baal no es un Dios, que se defienda a él solo. Pasó esto y resulta que Gedeón empieza a reunir todo un ejército. Habíamos escuchado que los enemigos eran millones. Gedeón alcanza a reunir 32,000. ¿Cuántos caben en el estadio del Campín? ¿Cuántos? 37,000. O sea, imagínense el estadio de Campín, pero está luchando contra millones que parecen como la arena del mar. ¿Era suficiente? No, pero curiosamente, y para los que han escuchado la historia, Dios le dice: no, espérate un segundo, Gedeón, 32,000 son demasiados. Y ustedes van a creer que fueron ustedes los que derrotaron a los madianitas. Entonces, por favor, vamos a que todos los que estén medio nerviosos, tengan algo de temor, váyanse para su casa. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. ¿Con 10,000 podemos hacer algo? ¿Sí? De pronto, ¿sí? Si yo a 10,000 le digo a cada uno: deme 10,000 pesos, pues logro sumar algo. Pero Dios le dijo: no, siguen siendo muchísimos. Y no quiero que piensen que fue por su mano y no por la mía. Entonces pone otra prueba y logró que quedaran 300 hombres. 300 valientes que querían enfrentar a millones. Y de esos 300 valientes los armó poderosamente con una antorcha, una vasija de barro y unos cuernos. ¡Ah! Qué bacano ir a pelear con una vasija, una antorcha y una vasija de barro. Pero así fue. El Señor los preparó de esta manera. Se dividieron en 3 grupos de a 100. O sea, ya no eran 300, eran 100 por cada frente contra millones. Y llegado el momento, Dios le dice a Gedeón: van en la noche, a gritar, a romper las vasijas de barro, a tocar el cuerno. Eso es lo que van a hacer. Venga, yo estoy en una situación donde veo tal vez que la historia espiritual se ha perdido. No tengo bases en mi casa. He vivido cosas que no debía vivir en mi casa. Me estoy enfrentando con un entorno difícil que me está robando lo poquito que tengo. Mi poca seguridad, mis pocas emociones, mi poco propósito en la vida se lo está robando lo que está a mi alrededor. Y me enfrento a un problema tan grande como millones de enemigos. Estoy fuertemente preparado con una vasija de barro, un cuerno y una antorcha. Y tal vez causa seguridad, yo estaría muerto del pánico frente a millones con mi vasija, mi antorcha y mi cuerno. Pero estos hombres fueron valientes. Y llegado el momento, el Señor dio la instrucción, tocaron la trompeta, gritaron por Jehová y por Gedeón, y el ejército de los millones se destruyó a sí mismo. Y de los pocos que quedaron, estos 300 son valientes, se unieron y los persiguieron y acabaron
con su enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucedería? Esta es una historia de familia. Veía que la palabra hijos se repite en solo los primeros 10 versículos 4 veces. Y 5 veces se repite la palabra Israel. Y 6 veces se repite la palabra Jehová. O sea que está casi al mismo lugar. Y estamos hablando de una historia que habla acerca de Jehová, la familia y la obediencia de un hijo. Una familia destruida, porque lo era. Así era la familia de Gedeón. Una familia que no dio buen ejemplo. Una familia que cometió errores. Pero Gedeón fue obediente al llamado del Señor. ¿Cuántos de aquí son hijos? Sí, todos. Todos somos hijos. Todos podemos cambiar la historia. Yo no conozco sus padres. Marcos, tuviste el privilegio de tener papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, caminando en el Señor. Yo tuve el privilegio de tener padres caminando en el Señor, pero mis abuelos no, murieron sin Dios. Bueno, mi abuelita, sí, perdón, qué pena, en paz descanse. La abuelita sí, caminó con el Señor, pero no pasamos de ahí. Y creo que la gran mayoría de nosotros no tenemos más que padres tal vez creyentes, o ni siquiera eso. Pero tenemos el llamado del Señor, tenemos su fuerza, nos queda a nosotros la obediencia. Eso puede cambiar la historia. Y lo veíamos en la película ayer. Estos dos padres fueron obedientes a lo que el Señor les pidió y lograron un cambio. Gedeón fue obediente y logró un cambio. Podemos decidir estar como los papás de Gedeón o podemos decidir estar como Gedeón. ¿Queremos seguir una vida lejos de Dios, perdiéndonos las bendiciones de Dios? ¿O queremos vivir una vida en obediencia a Dios, recibiendo las bendiciones de Dios? Somos familia. Padres, tenemos una gran responsabilidad, pero eso no le quita la responsabilidad a cada uno de los que estamos acá como hijos, de ser obedientes al llamado del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos versículos que nos ayudan a recordar quién eres y cómo es en tu poder y después de tu llamado que las cosas pueden ser posibles. Queremos ser transformados y rogamos, Señor, que nos regales obediencia a tu palabra, hacer lo que parece ilógico, lo que parece en contra de lo que hemos aprendido, pero que tú nos has llamado a hacer. Seguramente estamos convencidos, traerá bendición a nuestras vidas y no solo a las nuestras, sino a nuestros hijos y a nuestras familias. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.